Porque un 30 de marzo de 1915 nacía Arsenio Pastor Erico. Para muchos, para quienes lo vieron jugar entre los años 1930 y 1940, fue el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Habría que ubicarse en esos años, con un fútbol casi incipiente, poco profesional, con una tecnología casi nula en materia de medios de comunicación, a diferencia de lo que hoy se vive, con futbolistas no tan multimillonariamente pagados como acontece el día de hoy. Arsenio Erico fue el mejor jugador. Hoy, hasta el día de hoy, 2021, sigue siendo el máximo goleador en toda la historia de los campeonatos del fútbol argentino, con esa cifra que vemos en pantalla, 293 goles. Tenía una jerarquía impresionante y vistió los colores de Independiente de Avellaneda, con el cual fue varias veces campeón y goleador de los torneos argentinos, marcando récord de goles. Apodado de múltiples formas, como el Saltarín Rojo, el Hombre de Goma, el Paraguayo de Oro, el Hombre de Mimbre, el Mago, el Aviador, el Duende Rojo, el Diablo Saltarín, el Rey del Gol, Mister Gol, el Hombre de Plástico, el Virtuoso, el Semidios, el Trampolín. Pasaríamos horas para nombrar miles de apodos a este paraguayo que triunfó en un campeonato que por entonces era muy competitivo. Estamos hablando del fútbol argentino y hasta el día de hoy sigue siendo, repito, el hombre récord. Jugó en Independiente de Avellaneda entre los años 1934 y 1947 y hasta el día de hoy, repito, ostenta un récord, una marca que nadie ha roto: 293 goles en la historia del campeonato del vecino país. Una de las grandes virtudes que tenía Arsenio Erico era la del salto. Saltaba por encima de hasta el arquero más alto. Imagínense, cabeceando los balones y enviándolas a las porterías de los rivales. El futbolista paraguayo quedó impregnado en la historia de Independiente de Avellaneda, siendo uno de sus máximos ídolos, incluso después de Bocchini, que reclutó al futbolista después de haber caminado hacia la Guerra del Chaco. Cuando Paraguay empezaba la guerra contra Bolivia en 1932, él se alistaba para ir rumbo al Chaco y uno de los dirigentes de Nacional, porque él arrancaba su trayectoria en las formativas de Nacional aquí en Barrio Obrero, porque él vivía cerca de la cancha de Nacional, uno que lo había visto jugando en las formativas lo reconoció. Era un militar que se daba cuenta que él estaba como para ser alistado e ir rumbo a la guerra, y le dice: Arsenio Erico, ¿usted qué hace aquí? Y yo vengo a alistarme para defender a mi patria. Y le dice: no, usted va a pasar a cumplir otro rol fundamental y no exponer su propia vida. Va a ir a servir a la Cruz Roja Paraguaya, jugando partidos amistosos para recaudar fondos para nuestra guerra. Es así que esa selección de Paraguay fue a jugar partidos amistosos en Argentina y allí lo vieron jugar y allí lo contrata Independiente de Avellaneda. Qué lindo. Todos los que lo vieron jugar, sin exagerar, señalan que Arsenio Erico fue un malabarista con el balón, un artista, un gran artista. Una vez Alfredo Di Stéfano, que fue uno de los grandes futbolistas en la historia del Real Madrid, le habían preguntado sobre ese debate eterno que se hacía: ¿quién era el mejor jugador? ¿Si era Maradona o si lo llegó a ser Pelé? ¿Y qué llegó a decir Di Stéfano? Ni Maradona ni Pelé. Para mí, el mejor jugador que vieron mis ojos fue un paraguayo y se llamó Arsenio Erico. Pero Benru, ¿nosotros tenemos hoy día algún archivo en video? O sea, ¿podemos verlo jugar de alguna manera o solo nos quedan fotos? Vos sabés que, Denise, hay muy poco registro audiovisual de los partidos. Hay un material que yo le pasé a Magda, donde se puede escuchar esta música de fondo, y es tal vez uno de los escasos registros audiovisuales que se puede apreciar el despliegue de Arsenio Erico definiendo una pelota, una jugada. Pero más que nada estamos observando fotografías que fueron coloreadas. Estas son las pocas imágenes que llegamos a tener de él definiendo la potencia en la pegada, el remate, una definición vistiendo los colores de Independiente de Avellaneda. Imagínense que llegó a ser varias veces campeón entre 1934 y 1947. Hay varias anécdotas que se pueden contar de Arsenio Erico, incluso siendo futbolista en la actividad en ese momento. Había una marca de cigarrillos 47 que había publicado un anuncio para que aquel futbolista
el primer jugador que llegara a marcar la cifra de 47 goles. Sí. Iba a llevarse un fantástico premio instaurado por esa misma empresa, Cigarrillos 47. Dice que Arsenio Rico para uno de los partidos antes de las últimas fechas ya tenía como 45 goles. En los primeros minutos hizo 2, ya llegó a la cifra de 47. Sí. Y como no tenía que pasar, porque si marcaba uno más, no perdía cumplía. El premio. Perdía el premio. Arsenio Rico dice que se fue, porque él era delantero, y pasó a jugar en la saga defensiva. No, me Entonces muero. comenzaba a dar asistencias a sus compañeros para que marcaran ellos los otros goles del equipo. Demasiado, ¿cuál quería el premio? Ganó el premio. Sí, ganó el premio, obviamente. Hay muchas anécdotas. Ya una vez que colgó los botines, él seguía siendo muy popular en la Argentina. Ayudó a muchos compatriotas de manera económica y sin pedir nada a cambio. Él realmente brilló en el fútbol del vecino país. Hay muchas anécdotas que se podrían contar de él. ¿Él muere, Benru, por su edad, de mayor, digamos, o murió joven? Falleció a la edad de 62 años en Buenos Aires, ¿verdad? Él tenía escondidos en el cuerpo resortes secretos, dicen de él. Saltaba como si fuera un brujo, sin tomar impulso, y su cabeza llegaba siempre más alto que las manos del arquero, y cuando más dormidas parecían sus piernas, con más fuerza descargaban de pronto latigazos de gol. Con frecuencia también marcaba goles de taco, de chilena. No hubo taco más certero en la historia del fútbol que el del paraguayo. Cuando Erico no hacía goles, los ofrecía, servido a sus compañeros. Dejaba que los otros marcaran, según señaló alguna vez el periodista, escritor uruguayo Eduardo Galeano. Aquí un aviso también, una publicación del diario ABC Color, cuando había jugado su primer partido. Según algunos registros, él no nació el 30 de marzo, nació en mayo. Sí. Pero antes también hay que recordar que nuestra gente que se encargaba del registro civil cometía ciertos errores en años, en fechas. Sí. Hasta ahora, a mi hijo le pusieron Ignacio. Sí, mi hijo se llamó Ignacio 4 días, sí. Bueno, la verdad que es un placer hablar de él. No lo hemos visto jugar, tenemos pocos registros audiovisuales, pero si la gente que sí lo vio, como Alfredo Di Stéfano, un gran referente en el fútbol, que llegó a verlo a Cristiano Ronaldo, afirmó hasta sus últimos días que lo mejor que vieron sus ojos fue Erico, ¿por qué discutirlos, no? Claro. Qué poética es la forma en la que relatan las jugadas de Arsenio Rico en esos escritos que nos estabas leyendo, Benru, que te da piel de gallina y te hace imaginar la jugada a la perfección, ¿verdad? Se nota que era un tipo con mucha destreza y bueno, las fotos también que se pueden rescatar, los archivos fotográficos son muy elocuentes también. No sé, era como que se movía él de una forma que una de sus patas estaba hacia el piso, la otra ya estaba ya en el aire, tal cual la caricatura que nos muestran. Y qué loco que alguien pueda saltar así de alto sin impulso. Hoy en día vemos videos de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que es uno de los famosos cabeceadores también, que salta bastante alto. Sí. Y pensar que nosotros tuvimos un gran referente también tantos años atrás, y qué pena que sean escasos los videos que tengamos, ¿verdad? Es así, y por eso, imagínense que la revista El Gráfico, que es una de las populares revistas deportivas del fútbol argentino, más de 80 años vigente, yo lo coleccionaba en gran parte de mi juventud también, lo puso en su portada en varias ocasiones, no solamente una. Claro. Hay como 15, 12 portadas de Arsenio Rico apareciendo ahí en la primera parte, en la primera página. Acá un clásico, Racing Independiente, Salomón y Erico. Y el paraguayo era referencia, era parte, repito, de un gran equipo Independiente, y al mismo tiempo era uno de los mejores jugadores, y sigue siendo hasta hoy el máximo goleador en la historia del fútbol argentino. Ni Martín Palermo, ni cualquier futbolista de ustedes que me digan, Enzo Francescoli, que haya jugado en el vecino país, ha superado su marca hasta el día de hoy. Benru, él tuvo familia, hijos, o sea, ¿hay hoy día familiares vivos de Arsenio Rico? Hay descendientes de Arsenio Rico, algunos en la Argentina, otros en nuestro país. Habitualmente son también motivos de entrevistas, más que nada para contar cómo fue Arsenio Rico, contar algunas
anécdotas también, destacando por sobre todo su condición de futbolista y también su don de ser humano, porque señalan las versiones que mucha gente paraguaya, radicada en Argentina, de escasos recursos, lo iba a visitar a Arsenio Rico y Arsenio Rico como que se desprendía de sus prendas, de sus camisas, pantalones, le daba plata a los paraguayos radicados allí sin reclamar nada a cambio. Eso también demuestra que Arsenio Rico, más que ser una figura del fútbol en Argentina, también era un compatriota que sentía que había muchos como nosotros que tenían necesidad y recurrían a él para este tipo de ayudas. Y hoy se cumple, repito, un año más de su nacimiento. Hubiera cumplido 106 años. Ufa. Arsenio Pastor Erico.